Desde que tenía solo 17 años se empezó a hablar de un jugador que pertenecía al Santos de Brasil. Un jugador especial, un jugador único que estaba llamado para marcar una época en el fútbol. Luego, el Fútbol Club Barcelona pudo hacerse con su fichaje. A pesar de jugar con Messi o con Luis Suárez, a veces era el que cargaba con el equipo a la espalda, sin importar la responsabilidad que esto era. Pero el no querer ser la sombra de nadie y la ilusión de muchos millones lo hicieron tomar la decisión de irse del Barcelona. Con esto te pregunto, si Neymar se hubiese quedado en el Barcelona, ¿habría sido mejor? ¿Habría el Barcelona ganado una Champions más? ¿Habría alcanzado el Balón de Oro? En este video te voy a ir mostrando qué hubiese sido si Neymar se hubiese quedado en el Barcelona. Empecemos con un poco de contexto. Neymar debutó con solo 17 años y causaba impresión a todo el mundo, por lo tanto, era todo lo que uno imaginaba cuando pensábamos en un jugador brasileño. Era veloz, tenía mucha velocidad, corría y nadie lo alcanzaba, ágil en esa carrera, podía esquivar a los rivales, regateaba muy bien, regateaba como lo hacía Ronaldinho, Ronaldo, traía esos recuerdos, un muy buen disparo, la ponía donde quería, tenía muy buena colocación para los tiros libres, para los córneres y no tenía miedo cuando el balón lo tenía en los pies. Algo que caracteriza mucho a los brasileños y que cuando tiene el balón lo intentan sin importar si le van a pegar, lo intentan y si no lo logran lo vuelvan a intentar. Es un jugador distinto al resto. Para resumir su paso por el Santos antes de que llegara al Barcelona, Neymar jugó 4 temporadas con el primer equipo, donde lo más resaltante fue la victoria de la Copa Libertadores, un campeonato que su equipo no conseguía desde 1963. También consiguió 100 goles como profesional con solo 20 años de edad. Y también ganó un premio Puskás al mejor gol del año, un gol que todos recordamos, donde regateó a 4 o 5 jugadores, también el portero, e hizo el gol. Entonces llegó el momento de Neymar, llegó el momento de dar el salto a Europa y todos teníamos dudas a qué equipo se iba a ir. Se iba al Barcelona, se iba al Chelsea o incluso al Real Madrid, porque hay que recordar que Neymar con tan solo 14 años estuvo en las academias inferiores del Real Madrid, pero su padre decidió que era mejor que se siguiera desarrollando con las inferiores del Santos. Había muchas dudas, pero llegó el momento. El Barcelona hacía oficial en el 2013 la incorporación al equipo de Neymar Jr. Hubo polémicas por el precio o la manera que se había dado el fichaje, pero daba igual, Neymar iba a jugar con Messi y con Suárez, que iba a llegar una temporada después. ¿Tú te imaginabas ese tridente? ¿Lo recuerdas? Messi, Neymar y Suárez. Con los nombres sabes que algo bueno iba a pasar con ellos. Ya con Neymar en el Fútbol Club Barcelona, te pregunto, ¿fue tan bueno como para hacernos la pregunta de que si se hubiese quedado el Barcelona hubiese sido mejor y Neymar hubiese sido mejor? Vamos a verlo. Su primera temporada no fue buena a nivel de títulos. El título de liga de ese año lo ganó el Atlético de Madrid y en Champions, la competición más importante a nivel europeo, quedó eliminado en cuartos de final por el mismo Atlético de Madrid que le había arrebatado la liga. Más colmo del Barcelona y también del Neymar, el campeón de Champions fue el Real Madrid, el máximo rival del Barcelona. Terminó la primera temporada de Neymar, quien a nivel individual anotó 15 goles en todas las competiciones. Puede decir que fue sin pena ni gloria, pero ya empezaba a dejar momentos de lo que podía ser Neymar y lo que iba a ser más adelante. Temporada 14-15 fue totalmente distinta. Llegó Luis Enrique como nuevo entrenador del FC Barcelona, por lo tanto, una nueva idea había llegado al equipo. Un nuevo entrenador, ya una temporada que había tenido de adaptación, nuevas incorporaciones al equipo, pero esto será suficiente para que mejorara Neymar. Con todos estos elementos era muy difícil de que no hubiesen cambio, por lo tanto, en la temporada 14-15, Neymar y el Barcelona lograron un triplete histórico consiguiendo los 3 títulos más importantes, la Copa del Rey, la Liga y el título más importante de todo, la quinta Champions League del FC Barcelona. Neymar había dado un salto de nivel increíble, anotando 39 goles en todas las competiciones, quedando máximo goleador en Champions con 10 junto a Cristiano Ronaldo y a Messi. Por lo tanto, se puede ver que fue fundamental en el equipo a pesar de estar Messi y Suárez, que ya venían con una responsabilidad y un nombre más grande que el que ya tenía Neymar. Vayamos a su última temporada en el FC Barcelona, la 16-17, en la que cada vez más ilusión tenía la afición, pero como todo en la vida, hay un final. En su última temporada lo que más destaca fue que ganó una Copa del Rey, pero lo más destacable fue como Neymar en octavos de final en Champions frente al PSG agarra un FC Barcelona que iba en desventaja en las eliminatorias y él, como la estrella que ya era, fue el que hizo posible la remontada anotando 2 goles de los 6 que anotó el Barcelona, pero además el impacto que tuvo en ese partido fue de crack total y de un jugador top. Pero esa temporada, a pesar de lo bien que parecía ir las cosas,
quedaron eliminados en cuartos contra la Juventus. ¿Y ahora qué pasará con Neymar? Parecía que todo iba bien y que tenía un futuro por delante en el Fútbol Club Barcelona, pero como dije, todo tiene un final y a veces esos finales son por decisiones incorrectas. Neymar incluso hizo una pretemporada con el Fútbol Club Barcelona, pero después de días se anunció su marcha al PSG. Motivo de por qué se fue, solo lo sabe Neymar, pero podemos intuir que los millones que ofrecían y además estar en la sombra de Messi, podemos creer que llevó a Neymar a irse del Barcelona. Por lo tanto, el irse al PSG parecía una buena opción, ya que iba a ser el jugador principal del proyecto. A pesar de esto, para mí fue todo lo contrario. Sí fue el jugador principal del proyecto, pero había cosas que no le permitieron lograr lo que él buscaba. ¿Cuáles son estas cosas? Para mí, las siguientes. Ya no había motivación competitiva, un estilo de vida que no lo dejaba estar al 100% y poder tener todo lo que quisiera le quita inspiración para poder alcanzar los objetivos que en algún momento tuvo. Además, puede que le haya salido mal, pues con el crecimiento de Mbappé, este fue tomando más relevancia que Neymar, por lo tanto, cayó en lo mismo que en el Barcelona, estar a la sombra de alguien más. Aquí caemos en el tema principal. ¿Y si se hubiese quedado en el Barcelona, qué hubiese sido? Te voy a dar mis puntos y comentarios y si estás de acuerdo, da los tuyos para chequearlos. Después de la ida de Neymar, el Barcelona pasó por momentos difíciles, por lo tanto, es posible que haya influido esta ida de Neymar en el descenso competitivo a nivel europeo del equipo. El Barcelona aún contaba con figuras como Suárez o Messi, pero a mí ya habían pasado su mejor momento de su carrera y además Neymar le hacía las cosas más fáciles a nivel ofensivo a los dos. Recordemos los momentos más resaltantes luego de la ida de Neymar. Contra la Roma al equipo se dejó remontar con un 3-0 dejándolos eliminados en Champions. Contra el Liverpool algo similar, se dejaron remontar con un 4-0. Y luego el batacazo más grande, contra el Bayern pierden 8-2, que capaz en este si Neymar hubiese estado, capaz no hubiese cambiado mucho o capaz no hubiese sido tan vergonzosa la derrota. Destaco los partidos de Liverpool y la Roma, ya que esos contra un gol que hubiese anotado el Barcelona, todo sería distinto. Pero ¿en qué influye Neymar en esto? Que si él hubiese estado presente, yo estoy seguro, súper seguro, que con la capacidad que tenía el brasileño, estuviese podido conseguir ese gol y lo demostró con la remontada que ya había hecho contra el PSG en la que fue protagonista. Obviamente ya Messi y Suárez estaban en bajada, por lo tanto, Neymar hubiese tomado el protagonismo que él mismo quería y además hubiese mantenido competitivo a nivel europeo al Barcelona un tiempo más. Un equipo que poco a poco fue desinflándose. El equipo buscó maneras de arreglar esta ausencia, haciendo fichajes como Braithwaite, Dembélé, incluso querían potenciar a Ansu Fati, pero ninguno de estos jugadores pudo cumplir con este vacío que dejó Neymar. Si él se hubiese quedado, capaz se hubiese encontrado con la salida de Suárez y capaz con la misma salida de Messi al PSG, con lo cual el protagonista principal y con un nivel increíble iba a ser él, por lo tanto hubiese sido capaz de estar más cerca de lo que él tanto quería, el Balón de Oro, y quién quita si una Champions más cuando aún estaban Messi y Suárez. Esto es algo que nunca vamos a saber, pero te pregunto, ¿habría sido distinto? ¿Te hubiese gustado que se quedara? El fútbol es muy cambiante y a veces uno no quiere que los jugadores cojan otro rumbo. Sin embargo, ellos son libres de tomar las decisiones que quieren, entendiendo que es lo mejor para ellos. Con esto, quiero que me comentes tu opinión o versión de lo que hubiese sido de él. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte más videos.